una vez más dando honras y glorias a Dios por este privilegio grande que nos concede por nos presentar este lugar. Y el objetivo, el propósito, no lo vayan a malinterpretar. No traemos el pensamiento, la intención de quererle incomodar a usted, de quererlo hacer sentir mal, sino solamente introducirlos a estos pasajes, en estas calles, y seguir anunciando, seguir hablando de un Dios que día con día nos da la oportunidad de volvernos a Él, de un Dios que día con día nos sigue esperando con esa mano extendida, de ese Dios que día con día nos mira con un amor genuino, con un amor verdadero, con un amor desinteresado, ese Dios que se preocupa por cada una de nuestras necesidades, los problemas, lo que hayamos experimentado en la vida. Dios siempre está interesado por nosotros y sabe, y el salir a predicar la palabra no se trata de generar contiendas, no se trata de venir a estos lugares y querer crear o generar un pleito, sino solamente a poder dar a comprender cuán grande es la misericordia de Jehová, cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su fidelidad, que día con día hace salir el sol sobre buenos y malos, hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Ese Dios que no tiene un grupo en preferencia, ese Dios que no tiene un grupo donde Él diga no me llevo con estos, solamente con aquellos, menos con los otros, sino aquel Dios que dice la palabra que cuando miró la injusticia que había, cuando miró cómo el comportamiento que teníamos, cuando miró la opresión que nos hacíamos unos con otros, la Biblia dice que entregó lo que más quería, no escatimó lo que más amaba, sino que lo entregó, dice la Biblia, para que viniese a pagar, a morir por nuestros pecados. Y sabe, lastimosamente, ahora en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, sino siempre se ha predicado como generando contiendas, generando pleitos políticos, algo que no tiene que ver con lo que es el evangelio de salvación, algo que no tiene que ver con el amor de Dios para con nosotros. Lastimosamente peleamos hasta por colores, nombres congregacionales, creyendo que somos los únicos, apartando al Dios de la Biblia, separando al Dios de la Biblia. Algo que nos trae diariamente solamente es tristeza y es dolor, porque muchos pueden estar dentro de un lugar de gracia, o muchos pueden andar predicando la Biblia o predicando supuestamente el evangelio de salvación, pero andamos generando contiendas, andamos generando pleitos, queremos cambiar a las personas presionándoles, diciéndole una y muchas cosas. Y en la Biblia es bien claro y específico, y ella me enseña que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo es el que regenera a la persona, es el que viene transformando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. No somos nosotros con lo que podamos decir, no es el nombre de un rótulo de una congregación el que vaya a traer el cambio, por muy universal que le podamos poner. Decir que somos los únicos es mentira, decir que somos perfectos es mentira, decir que somos personas tan puras, tan blancas, tan inmaculadas es mentira. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si yo digo que soy una persona que no peco, que no cometo faltas, desde ya me tacha como un mentiroso. Desde ya dice la palabra que la Biblia no está en mí, ni Dios está en mí, y yo confío en Él. ¿Por qué? Porque vengo perfeccionándome conmigo mismo, vengo emblanqueciéndome, vengo purificándome, creyendo que con lo que hago yo soy una persona mejor, totalmente equivocado, porque esto no es de nosotros, esto es de Dios. Y saben, y en esta bendecida tarde yo quiero compartir una palabra con usted, administrando bajo el tema el Dios que perdona. Los textos base los encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 130, versos 3 y 4, donde dice la Biblia: Jehová, si mirase los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Es bien claro lo que dice. Si Él comenzara a mirar cada falta de nosotros, si Él comenzara a ver cada pecado, cada error que nosotros cometemos, Él mismo dice en la palabra, el salmista dice, nadie puede mantenerse en pie. Para que veas que desde el Antiguo Testamento Dios nos viene recalcando
que nosotros en la impotencia nuestra no podemos cambiar, no podemos purificarnos, no podemos santificarnos. Aunque yo me vista de esa manera, no representa santidad. Aunque me cubre de la coronilla de la cabeza hasta las plantas de mis pies, eso no representa santidad. Solamente es un orden nada más, es tratar de andar lo más honesto que se pueda, pero eso no quiere decir que sea una persona perfecta, que sea una persona pura. Y sabe que este hombre andaba diciendo, dar a comprender, a entender que buscaba la redención de parte de Dios, el que Dios viniera limpiando aquella falta, que Dios viniera purificando su vida, que Dios viniera restaurando su vida. Por eso él dice, si Jehová comenzara a mirar el pecado, ¿quién podrá mantenerse en pie? Bendito sea su santo y poderoso nombre, porque la misma escritura dice que lo que nos aparta de Dios es el pecado. El que hace separar su rostro de nosotros es nuestra iniquidad. Bendito sea Dios, así nos enseña la palabra. Pero sabe, Él no nos está pagando por lo que nosotros hacemos. Él no nos está pagando por el pecado que yo cometa. Él no me está pagando por la falta que yo haga, porque si Él comenzara a pagar por cada una de nuestras acciones, ¿crees que me podría mantener en pie? Ni yo, que te estoy predicando la Biblia, me podría presentar y decirle a Dios, soy una persona pura, soy una persona santa. Nadie puede presentarse, levantarse como alguien intocable, como alguien puro, como alguien inmaculado. La Biblia a mí me lo enseña y dice que no puedo decir que soy una persona exacta. ¿Sabes por qué? Job dijo en una ocasión, ni el sol con su esplendor, ni la luna con su esplendor, ni las estrellas con su brillo son limpias delante de Jehová. Cuanto más el hombre, dice la palabra, cuanto más el hombre que por su naturaleza ya venimos con aquella mancha de pecado, ya traemos aquella mancha de desobediencia, ya traemos aquello que nos aparta, que nos separa de Dios. Por eso él mismo dice, ni el sol con su esplendor, ni la luna, ni las estrellas pueden presentarse como alguien, como decirlo, nosotros somos perfectos, no nos hemos contaminado con lo que hay en la tierra, no nos hemos contaminado con lo que hay en este mundo. Por mucho que lo diga el sol, por mucho que lo digan las estrellas, por mucho que la misma luna con su esplendor quiera presentarse como limpio, no lo hay, dice la Biblia. Y entonces dice Job, continuás el hombre que es gusano. Pero cuando habla de gusano, no está hablando en el sentido literal, sino que lo habla como una metáfora. Bendito sea Dios. ¿Por qué no lo dice en el sentido literal? Porque la Biblia dice que fuimos creados un poco menor que los ángeles. Entonces, cuando habla como una metáfora, lo está diciendo que no tenemos defensa, no tenemos cómo presentarnos, cómo confrontar a Dios y quererle dar a entender que soy mejor, que soy grande, que puedo reclamarle, que puedo exponerle cualquier cosa a Dios. A veces podemos pensar que lo podemos hacer, pero no. Bendito sea Dios. Por eso dice Job, continuás el hombre que es gusano, pero no se refiere, como le estaba diciendo anteriormente, en el sentido literal. ¿Por qué? Porque el gusano, ¿de dónde viene? Viene de la pudrición de algo que no sirve. Pero hablando en una metáfora, nos da a entender que somos totalmente frágiles, que somos totalmente indefensos, que no tenemos nada como confrontar, como poderle reclamar a Dios y decirle, por tu culpa vivo esto, por tu culpa me pasa lo otro. No, simple y sencillamente lo que Dios nos da a entender, que somos totalmente frágiles delante de su bendita y poderosa presencia. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y sabes qué dice la escritura, cuando este hombre decía, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién puede purificarse delante de Dios? ¿Quién puede decir, yo soy una persona que no cometo falta? Somos totalmente mentirosos, porque todos cometemos falta, todos cometemos pecados, todos cometemos errores, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Por eso dice este hombre, si Jehová comenzara a mirar el pecado del hombre, ¿quién podrá mantenerse en pie? Bendito sea su santo y poderoso nombre. Pero en Él hay perdón para que Él siga siendo reverenciado. En Él hay perdón, por eso no se puede hablar, presentar a una persona, a un hombre terrenal, como alguien que sea puro, como alguien que sea perfecto. No puedo presentarlo en ningún
momento no puedo presentarlo, en ningún momento creyendo, alabado sea su nombre, creyendo que yo puedo ser santo, que yo puedo ser puro, que yo puedo ser inmaculado, totalmente contradictorio a la palabra. Esa es una ideología de los hombres, que creyendo que podemos lograrlo en esta tierra se hace difícil, porque el mismo Jesús, cuando aquel hombre le dijo: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna?, rápidamente pudo haber dicho: eres el único que ha notado que soy una persona buena, eres el único que ha notado que soy una persona perfecta. Pero no, dice la palabra que le dice: ¿por qué me está diciendo bueno? Bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Jesús reconocía lo que había en la tierra, Jesús reconocía el pecado que abunda en la tierra. Jesús dio a comprender, nos da a entender que en esta tierra somos rodeados de tanta debilidad, somos rodeados de tanto pecado, somos rodeados de tanta maldad, que no podemos creernos ni llegar a tener una perfección acá, porque estamos totalmente contaminados. El mismo Jesús con su propia boca dijo: nadie es bueno en esta tierra, aleluya. Pero sabes, no te comprender la Biblia, de que tenemos esperanza de volvernos a Dios, de podernos presentar delante de Él. Desde el antiguo tiempo se lo voy trayendo para que vea cómo es el amor de Dios, la misericordia de Jehová. Allá en el principio, cuando aquella pareja cometió aquella falta, donde Dios le dijo: el día que comieres de ese fruto, de cierto morirás. Él no estaba hablando de una muerte literal, sino estaba hablando de aquella comunicación que había entre Adán, Eva y el Dios de los cielos. Eso era lo que daba a entender, eso era lo que él quería decir. Y sabe, cuando él dijo: de cierto morirás, no lo dijo en el sentido literal, sino que estaba dando a comprender lo que iba a pasar. Era la relación que había entre ellos dos iba a terminar. Por eso dijo Dios de esta manera, por eso él se expresó de esta manera. Bendito sea Dios. Y la serpiente se presenta, logra convencer y le termina diciendo: ¿quién dice que vas a morir? Comienza a presionarle: ¿quién dice que vas a morir? Toma de este fruto. Logra convencerla. Aparentemente todo estaba bien, aparentemente todo, no había pasado nada. Dio a comer a aquel hombre llamado Adán, y de repente comenzaron a sentir vergüenza. De repente comenzaron a decir a darse cuenta que habían desobedecido la voz del Dios de los cielos, y eso era lo que Dios había dicho. La relación que había entre ellos era la que iba a morir. No estaba hablando de aquella muerte literal, sino de aquella relación, aquella muerte espiritual, donde ya no iba a haber comunicación. Pero mira, la gracia la podemos entender, la gracia la podemos comprender o encontrar desde el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la voz de Dios se escuchaba en aquel jardín y comenzaba a decir: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Buscando, mostrando misericordia, mostrando compasión, mostrando que a pesar de que habían desobedecido, seguía dando oportunidad. Y en estos tiempos hay lugares donde se atreven a condenar, hay lugares donde se atreven a despreciar, hay lugares donde se atreven a aborrecer, donde le dicen a la persona: ya no hay esperanza para ti, ya no te puedes levantar, Dios ya no te perdona. Yo vengo a decirte lo que dice la Biblia, Miqueas 7:19, Antiguo Testamento aún todavía, dice la palabra: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, dice la palabra. ¿Sabes? Porque nos vas a encontrar en lugares donde te van a decir que no tienes esperanza, donde te van a decir que ya cometiste falta. Y lo vengo trayendo del Antiguo Testamento para que vea que en toda la Biblia va a encontrar gracia, en toda la Biblia va a encontrar compasión, en toda la Biblia va a encontrar misericordia. ¡Qué gracia! Un favor que nadie se lo merece. ¡Qué gracia! Un regalo inmerecido. ¿Qué es misericordia? Compadecerse de las necesidades ajenas, compadecerse de las necesidades de alguien desconocido. Eso es misericordia. Y sin esperar nada a cambio, sin esperar un pago, sin esperar que yo le pueda entregar algo, que le pueda devolver algo por hacerme el favor. No, eso es
misericordia. ¿Y quién muestra eso? Desde Génesis a Apocalipsis, solamente es el Dios de la misericordia. Nosotros entramos en una religiosidad, que la estamos convirtiendo política. Estamos generando pleitos unos con otros, cuando dice la palabra que no era el proyecto de Dios ese, no era el pensamiento de Dios ese, no era lo que Dios había trazado para el hombre en la tierra, no era ese propósito. Que ahora en día, mira cuántos se golpean diciendo yo soy mejor, mira cuántos se tiran unos con otros diciendo nosotros somos los únicos. Estamos totalmente equivocados, porque el que dice la palabra que no abrió su boca estando en la cruz del Calvario no era el nombre de una congregación, no era un hombre con su ideología, con su pensamiento, sino el mismo Jesús, que dice la Biblia que solamente dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Bendito sea su santo y poderoso nombre. ¿Y por qué estaba haciendo ese sacrificio? ¿Por qué estaba pagando pasando ese dolor, pagando un precio tan grande que nosotros no podemos pagar, dando su cuerpo, derramando esa sangre, tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué tuvo que haber pasado todo eso si no había necesidad? Eso es misericordia, pagando el precio por un desconocido, pagando el valor por alguien que nos mira, que nosotros no hemos hecho absolutamente nada, no hacemos méritos para merecernos este sol, no hacemos mérito para merecernos el aire que respiramos, pero ahí se muestra la misericordia, ahí se muestra la gracia, el regalo de Dios para nosotros. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y por eso he venido a compartirte esta palabra: el Dios que perdona, el Dios que no mira tu falta, el Dios que no mira nuestra iniquidad, el Dios que no mira nuestros errores, sino el Dios que mira virtudes que tenemos cada uno de nosotros. Pero hasta este momento no hemos podido descubrirla, hasta este momento no sabemos cuál es el propósito de Dios habernos creado, no sabemos cuál es el propósito de Dios tenernos en estos lugares. Aleluya. Pero sabes, por eso dice la Escritura en ese texto base, capítulo 130, versos 3 y 4 del libro de los Salmos: Jehová, si mirase los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Nadie, absolutamente nadie. Pero en él hay perdón para que él siga siendo reverenciado. En él hay perdón, dice la palabra, para que él siga siendo reverenciado. Sabes que en el libro de Oseas encuentras a un hombre llamado Oseas, que Dios lo utilizó de una manera totalmente, podemos decirlo, vergonzosa. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo: ve a un lugar donde haya una persona que se prostituye, cásate con ella, tráela a tu casa, bendito sea Dios, dile que la amas, que eres algo especial para ella, para él es algo especial para ti. Viene este hombre, dice la Biblia que fue un templo donde se prostituían las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque creían los hombres que llegarse, según la historia, llegarse a una mujer de estas, había prosperidad, había crecimiento, sea económico, sea en los cultivos, sea en los ganados, en cualquier cosa que ellos tenían. Creían en esa falsedad, en esa mentira. Entonces la Biblia dice que Gomer estaba en ese lugar. Llegó Oseas y se casó, se la llevó, se casó con ella, tuvo 1, 2, 3 hijos con ella. Pero esta mujer vuelve a lo que hacía anteriormente. Esta mujer vuelve al pecado, a lo que ella cometía. Pero ¿sabes qué le dijo Dios? Ve donde está, dile que la amas. Ve donde está, dile que la quieres seguir abrazando. Ve donde está, dile que la vas a seguir consolando. Ve donde está, dile que le vas a dar lo que le hace falta. A pesar, bendito sea su santo y poderoso nombre, del gran error que estaba haciendo, porque era algo vergonzoso en aquella época. Aún en estos tiempos la gente señala, la gente menosprecia, pero hay un Dios que con su gran misericordia no le interesa cómo huelamos, no interesa nuestra forma de vestir, no interesa nuestra forma de ser. Dios tiene el poder para cambiar, Dios tiene el poder para restaurar, Dios tiene el poder para glorificarse de una manera extraordinaria, espectacular. Y ¿sabes qué le dijo? Ve, ámala nuevamente, aleluya. ¿Y sabes qué le dijo? Le estoy mostrando a esta nación que esa es mi fidelidad con ellos. Le estoy mostrando a este pueblo que ese es el amor que yo tengo para con ellos. Eso era lo que Dios estaba mostrando. Eso era lo que Dios estaba exhibiendo, presentándose en ese lugar. Y por eso le dijo de esa manera:
Cásate con ella nuevamente. No la aborrezcas, dile que la amas. No la aborrezcas, dile que la aprecias. No la aborrezcas, dice que sin ella, dile que sin ella tú te sientes solo, te sientes triste. Y entonces esta mujer vuelve. Era Dios hablando a un pueblo, era Dios hablando a una nación, mostrando cuán grande es el amor, mostrando cómo es la fidelidad. ¿Y qué dice la Escritura? Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios permanece fiel porque nosotros somos totalmente infieles en este mundo, en esta tierra. Pero hay alguien que con un amor eterno, Él dice por medio de la palabra, si hubieses cometido pecado, hay un abogado para con el Padre llamado Jesucristo, quien puede volverte a Él. Si tú quieres, puedes regresarte a Él. Si tú quieres, puedes presentarte ante de Él, pedirle perdón, así como Dios mostró por medio del profeta Osea. Ámala, abrázala, hazla que se sienta querida, hazla que se sienta amada. Eso es lo que Dios estaba hablando con una nación, y esta palabra se está predicando para que veas que del tiempo antiguo la gracia se ha manifestado, el amor se ha manifestado. ¿Por qué? Porque el amor, dice la Biblia, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estamos hablando del Antiguo Testamento, el tiempo de la ley, pero el amor de Dios cubre todo eso. El amor de Dios cubre multitud de errores, el amor de Dios cubre multitud de pecados, el amor de Dios cubre tanta iniquidad, tanta perversidad que el hombre hace. Dios le sigue diciendo te amo. Dios le sigue diciendo con amor eterno te he amado. Dios le sigue diciendo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor te he atraído hacia mí. Aleluya. Es como aquel que quita el yugo de tu cerviz. Estaba hablando aquella esclavitud, aquella que estaban sujetados, que estaban esclavizados. Le estaba diciendo eso es lo que estoy haciendo. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Por eso nos hemos acercado a este lugar, no para incomodarte, no para quitarte el sueño, pero hay lugares donde pueden condenarte, hay lugares donde pueden despreciarte, hay lugares donde te pueden aborrecer, hay lugares donde te van a señalar, hay lugares donde te van a señalar el pecado, la falta que hayas cometido. Y hay gente que se basa lo que dice Ezequiel capítulo 18 versículo 4: alma que pecare, esta morirá. Sí, pero cuando Dios decía esta palabra, no le estaba diciendo que ya no había oportunidad, que ya no había esperanza. Estaba diciendo cada uno de nosotros será responsable por nuestro pecado, cada uno de nosotros será responsable por nuestra falta. Aleluya. ¿Sabes? Eso era lo que Dios daba a entender. Pero hemos entrado en una religiosidad donde creemos que no tenemos que cometer pecado, donde creemos no nos está dando la libertad para que sigamos pecando, sino que a veces cometemos faltas y diariamente cometemos faltas. A veces actuamos de una manera que no tenemos que actuar, pensamos de una manera que no tenemos que pensar. A veces hacemos tantas cosas indebidas que no son agradables a los ojos de Dios, pero hay un espíritu que te dice levántate, hay un espíritu que te dice vuélvete, hay un espíritu que te dice regrésate. Bendito sea Dios, porque el hombre te puede expulsar, el hombre te va a echar, el hombre te va a aborrecer, pero Dios te va a seguir amando, porque mientras tengas vida, dice la Escritura, tenemos esperanza. Hay esperanza para todos aquellos que estamos entre los vivos. Es ahora que podemos volvernos a Dios. Es ahora que podemos regresar buscando ese perdón. Es ahora que podemos regresar buscando ese amor eterno, esas caricias de parte de Dios a nuestras vidas. Aleluya. ¿Sabes? No te vayas a enfocar y entrar en un pensamiento. Llegaste a un lugar de gracia y no vas a cometer pecado. Es claro lo que Dios dice allá en las cartas de Juan. El que dice que no ha cometido pecado es mentiroso. Es mentiroso él. Hace mentirosa la Biblia y hace mentiroso a Dios. Entonces no me da la libertad para cometer falta, sino me da para poder comprender de que puedo regresarme a Dios y pedirle perdón. Mira en Oseas, aquella mujer se prostituía, aquella mujer se entregaba a los deseos carnales. Y Dios le dijo, ve, ámala nuevamente. Ya había tenido 3 hijos. Cada hijo simbolizaba algo. Pero no vengo a hablar de ellos, sino de la fidelidad. ¿Cómo es el amor de Dios?
¿Cómo es la compasión, la misericordia de Jehová? Que le dijo, ven, tráela nuevamente, preséntate acá nuevamente con ella, abrázala, bendito sea Dios. Eso es lo que Dios hace con el hombre. Si el hombre es drogadicto, Dios lo abraza. Si el hombre es alcohólico, Dios lo abraza. Si el hombre o mujer se prostituye, Dios lo abraza. Él no está haciendo excepción de personas. Él no tiene un grupo donde solamente con él, con ella, con este, no. Con todo aquel, dice la palabra, que quiera, con todo aquel que admita, que acepte, que necesita de la ayuda de Dios, todo aquel que reconozca que necesita el perdón de Dios. Para todos ellos es la palabra, para todos ellos es el amor de Dios, para todos nosotros, el mundo entero, es la misericordia de Jehová. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Por eso vengo a dejarte este mensaje: el Dios que perdona, el Dios que perdona, aleluya. Alabado sea Dios. ¿Sabes? Si no, mira, Evangelio de Lucas capítulo 15 verso 11 al 24. Encuentras en la parábola aquel padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos, la Biblia me enseña, que quiso rebelarse, se rebeló contra el padre, le pidió su herencia y se fue, dice la Biblia, a vivir perdidamente, a malgastar sus bienes, a malgastar su herencia. Y según la historia, en Palestina, cada 10 años caía una hambruna tan tremenda que la gente emigraba hacia otro lugar, pero este no pudo salir de allí. Pero aquí quiero llegar con esto. Dice la Biblia que mientras él malgastaba, mientras él andaba invirtiendo su herencia, mal invirtiendo su herencia, había un padre que lo estaba esperando. Había un padre que se paraba a la puerta de aquel lugar, esperando que aquel hijo regresara. Ese padre representa a Dios, y ese hijo representa a aquel hombre que dice: yo hago esto, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Eso representa a este hijo. Pero ¿sabes qué lindo? Dice la palabra que cuando este comienza a reconocer, cuando este comienza a admitir que necesitaba estar en la casa del padre, él pensaba que el padre lo iba a rechazar, él pensaba que el padre lo iba a aborrecer, pero no dice la escritura que aquel padre lo esperaba. Amanecía, anochecía, atardecía, por la medianoche seguía esperando a su hijo. Así es Dios con el hombre. El hombre está en una discoteca, Dios lo sigue esperando con esos brazos abiertos. El hombre, la mujer se prostituye, Dios lo sigue esperando con esos brazos abiertos. Se está alcoholizando, se está inyectando droga, Dios lo sigue esperando con los brazos abiertos, porque mientras tenga vida, Dios le dice: tienes oportunidad. Mientras estén a tierra los vivientes, Dios le dice: tienes oportunidad, vuélvete. Que así como aquel padre esperó a su hijo, lo abrazó, lo besó, hizo fiesta, le dio un vestido nuevo, le dio zapatos nuevos, anillo, dice la Biblia. El anillo representaba la autoridad de ser nuevamente su hijo. ¿Sabes qué? Así Dios espera al hombre. Y ¿sabes qué me encanta? Cuando este hijo regresa, aquel padre no lo cuestiona. Cuando este hijo regresa, aquel padre no lo entrevista, solamente lo abrazó, dice la Biblia. Ese es el amor de Dios. Más dice, por eso dice la escritura, que vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere lo mejor para usted, Él quiere lo mejor para mí, Él quiere lo mejor para este mundo, aleluya. Pero sabes, es una decisión que cada uno de nosotros personalmente tenemos que tomarla. Regresar, volvernos a Dios. Y ese Dios que perdona pecados es el que estamos predicando. Desde el Antiguo Testamento brinqué hasta el Nuevo Testamento, para que vaya viendo cómo es la gracia, para que vayamos pudiendo lograr comprender cuán grande es el amor de Dios, que hasta este momento no ha venido a condenar. La Biblia dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y cuando está hablando del mundo, no está hablando del mundo físico, sino está hablando de cada uno de nosotros. Porque en la Biblia se mencionan 3 clases de mundo: el mundo espiritual, el mundo físico, la tierra, bendito sea Dios, los árboles, el orden, el mundo que Dios habla. Pero también habla
del mundo, aquella esfera donde el mismísimo Satanás es el administrador de ella. Bendito sea Dios, ese mundo tenemos que aborrecer. La Biblia nos enseña a nosotros que hay tres clases de mundo. El mundo que habla la tierra y su plenitud, tenemos que guardar, tenemos que cuidar. El mundo que está hablando nosotros los seres humanos es un mundo que tenemos que respetar, es un mundo que tenemos que amar, y el mundo que tenemos que aborrecer es aquel lugar donde solamente hay perdición, donde solamente hay destrucción, donde solamente hay lamento, de la esfera que administra el mismísimo Satanás. Eso tenemos que aborrecer, dice la palabra, aleluya. Pero sabes, en esta bendecida tarde, este es el mensaje que quería dejar. El Dios que perdona, en Él hasta este momento no te señala por la falta que cometas, no te señala por el error que podamos cometer. Él nos dice: vuélvete, levántate, yo te restauro, yo te exhibo, yo te pongo en alto, yo te visto con vestidura de salvación, yo te cubro con este manto de justicia. Eso es lo que Dios dice. Así que en esta bendecida hora, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que nos concede poder compartir este mensaje con ustedes. No es el propósito incomodar, no es el propósito contradecirle en su creencia, solamente hablar lo que dice la Biblia. Así que en esta bendecida hora, si usted cree que Dios le puede perdonar, si usted cree que Dios le puede restaurar, si usted cree que Dios no toma en cuenta esos pecados, esas faltas, yo le invito a esta breve oración conmigo. Enseñado por la Biblia, con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, es grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Así que si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. No se le olvide, Cristo le ama. No se le olvide, Cristo le ama. No se le olvide, Cristo le ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Se ha hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo.